Ya están hablando porque no sé absolutamente nada. ¿O escuchan ustedes algo, niños? No, no, no hemos hablado. Ah, pues sí, que se presentan y todo, por favor. Bueno, hoy sí. Buenos días, doctora y compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro tema asignado, la epidemiología de la hipertensión arterial. Los integrantes de este grupo es María Fernanda Aguiluz Ramos, Katia Linet Prado Artiga y mi persona, Jonathan Isaac Alfaro Linares. Debido a que nuestro estudio es bibliográfico, buscamos analizar la epidemiología de esta enfermedad y qué conlleva padecerla. Los individuos que padecen de esta enfermedad en sus etapas iniciales son asintomáticos. Esto implica un riesgo considerable, ya que debido a la falta de conocimiento no buscan un tratamiento temprano o una manera de prevenir su avance y se expone a que su condición se vuelva grave o incluso fatal. Mira, Jonathan, que ponga otro. Vos estás mal, te estás durmiendo, solo estás leyendo. Que ponga otro. No, no se preocupe, ahorita sí. Va. Objetivos. Nuestro objetivo general es analizar la epidemiología de la hipertensión arterial y cómo este padecimiento afecta a las personas a nivel mundial. Nuestros objetivos específicos son definir la hipertensión arterial y qué conlleva padecerla, analizar la epidemiología de la hipertensión arterial junto a su prevalencia e incidencia y considerar la historia natural de la enfermedad, sus maneras de prevención, sus factores de riesgo y sus factores determinantes de la salud. Antes de definir lo que es la hipertensión arterial, tenemos que tocar de manera breve los antecedentes, con el propósito de observar qué conceptos se tenían antes de la presión arterial y qué instrumentos fueron utilizados que facilitaron el estudio de esta. Para que en aquella época se tuviera el más mínimo conocimiento del flujo de sangre y la presión que ésta tenía, fue necesaria la elaboración de instrumentos. El médico fisiólogo Carl Ludwig desarrolló uno de los primeros instrumentos con la capacidad de monitorear el flujo de sangre. El instrumento denominado quimógrafo de Ludwig favoreció el desarrollo de la medicina. Una de sus grandes ventajas era que poseía la capacidad de brindar resultados en tiempo real. Este dispositivo dibujaba una presentación gráfica de la presión arterial, teniendo la capacidad para cuantificar y estudiar estos fenómenos. En estos años, muchas máquinas fueron desarrolladas por otros científicos. La invasividad de registros fue uno de los problemas principales al tener muchos dispositivos al alcance. Debido a que la hipertensión viene por resultado de una enfermedad, la disfunción endotelial es una de las principales características. Esto causó la realización de otro dispositivo denominado el esfigmomanómetro. Sigmomanómetro. Estos miden la presión arterial. Su desventaja era que incluían una columna de mercurio, ya que este es tóxico para la salud. Se eliminó gradualmente hasta eventualmente quedar prohibido. Existieron varios, varios de estos modelos, como el del resorte de Bombage, el de Riva-Roshi y el aneroide actual.
Algunos de estos actualmente siguen siendo utilizados, pero para poder hacer uso de estos es necesario un conocimiento médico, ya que se debe validar, mantener y utilizar la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión arterial? Para conocer lo que es este padecimiento, tenemos que definir qué es tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Estas son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que un individuo presenta hipertensión arterial cuando la tensión arterial es elevada. La tensión arterial nos brinda dos valores, la tensión sistólica y la tensión diastólica. La tensión sistólica es el momento en el que el corazón se contrae o late. La tensión diastólica es la presión ejercida en los vasos cuando el corazón entra un latido y otro. La presión arterial, al ser representada en una curva, en una población considerada adulta, Ay, alguien no, de... Jonathan, por Dios santo, vos estás mal. No hay alguien que te ayude, hijo. Yo sé, ahí estoy bien mal de la garganta, hijo. Solo me falta terminar eso y Va, sintomatología. dale, pues. ¿En qué está? Sí, considerada adulta. Esta es considerada una distribución unimodal, lo que significa que no existe una frontera bien establecida. Debido a la falta de claridad de límites, fueron necesarios varios estudios epidemiológicos y de seguimiento para poder determinar a partir de cuáles cifras se pueden derivar complicaciones cardiovasculares y a su vez si el descenso de estas implica una disminución del riesgo. A pesar de estas complicaciones, se llegó a un consenso mundial de expertos que considera la hipertensión arterial cuando de forma persistente se obtienen cifras de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o superiores. La presión arterial varía a lo largo de la vida humana, de tal manera que con el paso de los años, la presión sistólica se va elevando progresivamente, mientras que la presión diastólica se eleva progresivamente hasta los 55 a 60. Después de eso, puede incluso bajar. En la tabla presentada se encuentra la clasificación de la presión arterial por niveles. Como pueden observar, gracias al consenso, la presión comienza a mostrarse signos de hipertensión a partir de tener una presión sistólica de 140 a 159 y una presión diastólica de 90 a 99. Los tres tipos de hipertensión que se observan en la tabla demuestran una progresión. Mientras más alta sea la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, mayor será la gravedad del padecimiento y mayores serán las medidas a tomar para restablecer la presión a niveles óptimos. En la parte más inferior de la tabla se observa la hipertensión sistólica aislada. Esta es más común en las personas mayores de 65 años. Sintomatología. La sintomatología de la hipertensión arterial suele tener un transcurso de varios años, denominada como la enfermedad silenciosa. Después de varios años de silencio clínico, uno de los primeros síntomas puede llegar a ser una complicación cardíaca grave, en forma de un infarto o un accidente cerebral. En cambio, en algunos individuos que padecen de esta enfermedad, pueden desarrollar previamente síntomas leves o poco expresivos, como cefalia, ruidos de oído, sensación de inestabilidad y polaquiuria. En el caso de individuos que presentan sintomatología más alarmante, esta pasa a ser una hipertensión arterial evolucionada grave. Puede ocasionar repercusiones
en los vasos y el corazón. Cuando se trata de insuficiencia cardíaca, se presentan síntomas como fatiga, con esfuerzos mínimos de parte del paciente. En cambio, cuando el paciente presenta cefalea intensa y matutina en la región de la nuca, puede tratarse de hipertensión elevada. Bien, epidemiología de la hipertensión arterial. Desde el punto de vista epidemiológico, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular más prevalente en el mundo, afectando al 26% de la población adulta, lo que representa a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Es un verdadero problema de salud y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria, cerebrovascular, pero también para la enfermedad crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Debido a que la prevalencia aumenta con la edad, se estima que el envejecimiento en la población ocasionará que la hipertensión arterial afecte a 15.000 millones de personas para el 2025. Cámbiala, Johnny, por favor. Johnny. ¿Te dormiste, Johnny? No me está haciendo caso, le estoy... Ah, Se te trabó. se te traba este chunche. No, no me la paso. Deja de compartir y volverla a poner. Voy. Perdón. Y otro del equipo, oh, no la, ahí está. No sé por qué no me la cambia. ¿Y Katia? O si no, salite y volvé a entrar. Y no hay otro del equipo que la tenga lista por precisamente un plan B por estos problemas que tiene. No. Katia, ¿la tenés lista? No. Ahí está. Ahí está. Ah, va. Ay. Bien, la prevalencia e incidencia de la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular más prevalente en el mundo y la prevalencia más elevada corresponde a la región de África de la OMS, el 27%, mientras que la más baja es la región de las Américas, del 18%. El número de adultos con hipertensión pasó de 594 millones en 1975 a 1.130 millones en el 2015. El incremento se observó especialmente en los países de Países Bajos y medianos, lo que se explica principalmente por el aumento de los factores de riesgo. A pesar de ser un factor de riesgo fácilmente detectable y fácilmente modificable con las medidas higiénico-dietéticas, los fármacos disponibles solo se pueden con un control adecuado de la hipertensión en los países más desarrollados. Además, alrededor de la mitad de las personas con hipertensión no saben que tienen esta condición, entonces se ponen en riesgo de complicaciones y estas pueden al finalmente ser graves. La carga de hipertensión recae de forma desproporcionada en países de ingresos bajos y medianos que tienen 2/3 de los casos y en parte debido al incremento de los factores de riesgo en esas poblaciones en las últimas décadas. Cámbiala, Johnny, porfa.
Gracias. La importancia de la World Hypertension League es que enfatizada por las recientes Naciones Unidas, que tiene 9 objetivos de salud que deben lograrse para el 2025. Esos objetivos son el 25% de reducción en la prevalencia de hipertensión, reducción del 30% en la sal de la dieta. Más tarde, el estudio de carga global de la enfermedad estimó que el 18% de las muertes y el 7% de la discapacidad global y el 50% de los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad cardíaca están relacionados con la presión arterial. Cámbiala, por favor. Aquí tenemos un ejemplo que en realidad es para que todos entiendan lo importante que es entrar en un chequeo de hipertensión arterial si en realidad sentimos algún síntoma. Se los voy a leer, que un ensayo clínico financiado por los Estudios Nacionales de Salud incluyó a más de 9.300 adultos mayores de 50 años, todos con presión arterial alta y otro factor de riesgo de enfermedad cardíaca. Los pacientes se dividieron en 2 grupos. Un grupo utilizó un objetivo actual de 140/90 y el otro apuntó a bajar lo más posible entre 120/80, siendo un punto ese de referencia. Aquellos que apuntaron a 120/80 tuvieron una caída casi 1/3 de los eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco e insuficiencia cardíaca, así como accidentes cerebrovasculares. Y el riesgo de muerte se redujo en casi 1/4 parte. Estos resultados fueron tan convincentes que los NIH detuvieron el estudio un año antes, tanto para que el grupo de 140/90 pudiera tener la opción de cambiar para alertar a las masas sobre estos hallazgos. Como ya lo había dicho Jonathan, esta es una enfermedad silenciosa, pero que si se detecta a tiempo, se le puede cambiar fácilmente. Ahora vamos con la historia natural de la hipertensión arterial. Desde 1967 hasta 1980 surgieron esta enfermedad en los hipertensos. Fueron evaluados tomando los daños y su presión diastólica. Bueno, hablemos de antes de la enfermedad y en el curso de la enfermedad. Antes de la enfermedad tenemos los huéspedes, agente, medio ambiente y factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos obesidad, vida sedentaria, tabaco, estrés y herencia familiar. Cuando hablamos antes de la enfermedad y medio ambiente y factores de riesgo son algunas cosas que se pueden evitar en el huésped humano. Tenemos la hipertensión arterial, patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Aquí vemos como unas graditas que tenemos la localización y multiplicación del agente, que es mayor tensión en los vasos sanguíneos. Alteraciones tisulares, que es el cambio vascular, aumento, resistencia periférica. Inmunidad y resistencia, linfocitos y signos y síntomas, también vamos a hablar de ellos más adelante, que es cefalia, vómitos, visión borrosa, epitaxis, diaforéresis, incapacidad en cuanto se representan síntomas, defecto, gasto cardíaco y cambios a nivel de riñón, cerebro y corazón, estado crónico, incapacidad física y hemiplegia, muerte si no estamos a tiempo para prevenir la enfermedad. También tocamos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. La prevención primaria tiene control de prevención arterial, comida en sal y grasa y realizar actividad física. Prevención secundaria, control periódico de la tensión arterial y suministrar medicamento correcto para no perder la acción del fármaco. Prevención terciaria,
realizar terapias y ejercicios, vinculación a un grupo comunitario. Cámbiala, por favor. En la evolución de la historia natural de la hipertensión arterial se condicionan cambios estructurales en la arteriola de resistencia, causando fenómenos de remodelación e hipertrofia. También arteriosclerosis de pequeños... Arteriosclerosis. Eso, perdón, que son No digan responsables... cefalea. Vamos. Son responsables del daño al órgano blanco, que a su vez se acelera la aterosclerosis en los grandes vasos. Los padecimientos de esclerosis arterial y arteriola son atribuibles a la hipertensión sistólica y diastólica. Cámbiala, por favor. Bien, aquí vamos a plantear 3 mecanismos para producir el daño arterial. Primero tenemos el flujo pulsátil, que condiciona el estrés cíclico en las paredes arteriales debido al sostenimiento y el incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo, que conlleva cambios degenerativos tanto en el ventrículo como en los vasos, que en la hipertensión arterial establecida progresa rápidamente. 2, cambios endoteliales. Se producen cambios en el grosor de la íntima disfunción del endotelio, con una disminución de la liberación de óxido nítrico, el cual es un factor primordial para mantener el tono de relajación del endotelio, así predisponiéndose a la arteriosclerosis. 3, remodelamiento con crecimiento de las células musculares lisas. Se produce una serie de estímulos condicionantes de proliferación, así siendo capaz de prevenir la circulación, como las plaquetas del endotelio o de las mismas células musculares lisas. Cámbialo, porfa. Gracias. Bien, aquí saber qué puede pasar si la hipertensión arterial no es tratada o controlada a tiempo. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para ceguera, discapacidad, insuficiencia renal y muerte. Es por eso que es muy importante estar pendiente de los síntomas de esta enfermedad, ya que es silenciosa y comienza a crecer poco a poco si no ponemos atención a cuando nuestro cuerpo comienza a hablar. La hipertensión arterial no tratada condiciona lesiones arteriales que pueden resultar en ruptura, oclusión, isquemia o infarto de los tejidos que irrigan. Cuando la hipertensión es grave, el fallecimiento de un paciente puede deberse a un ataque cerebral. En caso de una hipertensión moderada, a los fallecimientos se derivan de las complicaciones de la enfermedad cardíaca isquémica. Cámbiamela, por favor. Vaya, aquí tocamos el tratamiento farmacológico para pacientes con HTA. Primeramente, para ello, el personal de salud debe medir la presión arterial al paciente hipertenso en cada consulta de control para determinar el riesgo cardiovascular y controlar el tratamiento antihipertensivo. Se debe iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistólica sostenida mayor a 160 o diastólica mayor a de 100. La meta del tratamiento en los pacientes hipertensos debe ser presión arterial sistólica menor de 140 y la presión arterial diastólica a menor de 90. Todo paciente con tratamiento farmacológico debe evaluarse cada 1 o 2 meses dependiendo del nivel de presión arterial. Este puede afectarse si usan o dejan de usar alguna droga o medicamentos. El tratamiento farmacológico antihipertensivo tiene que administrarse siempre que sea posible en una única dosis diaria si el paciente responde adecuadamente al tratamiento. El personal de salud debe educar a los pacientes y a sus familiares acerca de la enfermedad y los regímenes
que hay que poner. En todos los pacientes hipertensos se debe vigilar periódicamente la aparición de diabetes, mellitus y análisis de electrolitos, creatina y glucosa y lípidos en sangre. Cámbiamela, por favor. Bien, el tipo de medicamento que el médico receta para la presión arterial alta depende de los rasgos de presión arterial y la salud general del paciente. Algunos medicamentos que se utilizan para tratar la presión arterial alta son los diuréticos, también los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas de receptores de la angiotensina 2 y bloqueadores de los canales de calcio. Vamos a pasar a ver una tabla. Bien. Dos o más medicamentos para la presión arterial suelen funcionar mejor que uno solo. Fernanda, pasarlo porque eso no es la razón de ustedes. Ustedes no van a recetar. Ustedes van a dar dietas, van a dar cambios de estilo de vida. Entonces en eso métanse, en la prevención. Ok. Bueno. Entonces terminé. Apúrense porque ya llevan alguito. No aterrizan. Ajá. ¿Quién sigue? Katia. A ver, Katia. Katia, tu micrófono. Gracias. Bien, para las otras presentaciones, o sea, entiendo, es la primera, pero por favor para los otros niños vayan tomando anotaciones que tienen que estar bien listos en todo. Dale, Katia, hija. Ok, yo le puedo hablar acerca de los tratamientos no farmacológicos para la prevención de la hipertensión arterial. Pues está comprobado que la prevención es la mejor manera para la solución de cualquier enfermedad. Pues hay un reporte del Comité Nacional Conjunto que es para prevenir, para la detección de esta enfermedad y también para el tratamiento pues, de las personas hipertensas. Este conjunto es de los Estados Unidos y pues se ha visto que este reporte es bastante efectivo para personas hipertensas. Pásala, porfa. Y pues aquí tenemos las estrategias, ¿verdad? Que son planteadas para prevenir la hipertensión y tenemos lo que es la reducción de peso, que es considerada la modalidad terapéutica más efectiva para esta enfermedad y también que es bien conocida pues para tratar varias enfermedades, no solamente para esta. Pues también al bajar de peso sabemos que podemos producir una revisión de los trastornos metabólicos y también una disminución de la actividad simpática, también lo cual contribuye a un descenso de la presión arterial. También tenemos lo que es la reducción de sodio, conocida como la segunda más efectiva para la prevención de esta enfermedad. Y pues a pesar de que se necesitan como mínimo 5 semanas de una persona para ver mejoría, ¿verdad? Una persona que padece de esta enfermedad, se necesitan mínimo 5 semanas para ver su mejoría. Entonces se debe administrar unos 2.300 miligramos de sodio al día en la dieta de este paciente. También tenemos lo que es la actividad física, más específicamente la actividad física aeróbica, ya que esta ayuda a la capacidad de reducir peso, también a la funcionalidad cardiovascular y así evitar el riesgo de accidentes cardiovasculares, ¿verdad? Las personas sedentarias tienen un 20 a 50% de una mortalidad por hipertensión arterial al no hacer ninguna actividad física. Pues se debe cumplir por lo menos como 30 a 45 minutos para que pueda haber un efecto en la persona. También tenemos lo que es el suplemento de potasio, que el alto contenido de potasio también puede prevenir la hipertensión arterial, la hipertensión arterial y pues también mejorar el control de la presión, ¿verdad?, arterial en los individuos que la padecen. También tenemos lo que es la moderación de la ingesta de alcohol, que también es recomendado no más de 2 onzas de etanol. El etanol se conoce como el alcohol, ¿verdad? De todas las bebidas alcohólicas y pues eso equivale a 24 onzas de cerveza, 10 onzas de vino, 2 onzas de whisky.
Y también, por último, tenemos lo que es la cesación de tabaco, que se recomienda una cesación total, o sea, no debe de fumar cigarrillos, ya que eso produce una elevación significativa en la presión arterial. Pasala, por favor. Tenemos también lo que son los factores de riesgo, entre estos tenemos la obesidad, que ya conocemos que es un factor para desarrollar la hipertensión arterial. Pues el aumento de la grasa puede también tapar arterias, consecuencias metabólicas, y se ha relacionado también con la dislipidemia, la diabetes mellitus tipo 2 y también para la hipertensión arterial. Tenemos lo que es el consumo excesivo de alcohol, ya que este produce un aumento de los niveles de la renina-angiotensina y cortisol. También produce un efecto sobre el tono vascular periférico y también ingesta de sal. Y sabemos que pues, el sodio y todo eso y los carbohidratos son un enemigo para las personas hipertensas. Así es, muy bien. Y también tenemos la inactividad y vida sedentaria, que pues hay una variedad de estudios que han demostrado que al hacer ejercicio y ser unas personas activas, se asocian pues con los niveles menores de la presión arterial y hay una menor prevalencia sobre la hipertensión arterial. También tenemos lo que es el estrés. El estrés es un estimulante para el sistema nervioso simpático y pues los individuos que padecen de la hipertensión son mucho más vulnerables al estrés y cada uno reacciona de diferente manera. También existen estudios que pues las personas más expuestas al estrés psicológico pueden desarrollar lo que es la hipertensión arterial, ¿verdad? Y hasta las personas jóvenes como nosotros podemos desarrollarlo, aunque seamos unas personas sanas, pero si tenemos mucho estrés en nuestra vida puede causarnos hipertensión arterial. Pues también tenemos lo que es la baja ingesta de potasio, que un bajo contenido de potasio puede llevarnos a la hipertensión arterial. También el tabaquismo, las personas deben evitarlo. Y pues todos esos factores están ligados al estilo de vida que producen también una rigidez de las arterias. Pásalo, por favor. Luego tenemos lo que son los determinantes de la salud en hipertensión arterial. Tenemos lo que es estilo de vida, que hay malos hábitos dietéticos, está el sedentarismo, está la pobreza, la desnutrición y también la obesidad. En algunos países que son de bajos recursos, ¿verdad? Hay muchas familias que no tienen como su sueldo, o sea, no tienen un sueldo fijo y que por ende no pueden tener una buena nutrición. Y en otros casos también que las personas, por ser una familia bastante extensa, no pueden cubrir todas las necesidades dietéticas de ellos, ¿verdad? Y también, por otro lado, tenemos los países que sí tienen las posibilidades, pero aunque tengan la facilidad de hacerlo y de comprarlos, no lo hacen y tampoco realizan una actividad física. Por otro lado, tenemos también lo que es la genética como determinante, que tenemos familias con descendencia de la enfermedad, en este caso, pues la hipertensión arterial, y familias con descendencia a ser obesos, ya que la genética juega un papel muy importante para en determinadas condiciones de salud, ¿verdad? Y en riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, ya que si la familia tiende a tener hipertensión arterial, son más vulnerables los miembros de esa familia a padecerla. Y también tiene mucho que ver las conductas individuales, ya que, por ejemplo, si tenemos dos hermanos y uno tiene una vida saludable, hace ejercicio y el otro fuma, es sedentario, obviamente el que va a ser más perjudicado será el que no tiene buenos hábitos. También tenemos los que son los determinantes ambientales, que es la mala educación, el hacinamiento, la alimentación inadecuada, la pobreza y el estrés. Pues cuando nos referimos a los factores ambientales, nos estamos refiriendo a todo lo que nos rodea, incluyendo el estrés ambiental, ya que pues por problemas, por las condiciones de vida, ya sea de vivienda, de vida, de trabajo, los ingresos económicos, todas esas cosas interfieren al ser humano, ¿verdad? Y pues en algunos países no tienen acceso a la educación y por eso no están informados sobre las prevenciones y cómo tratar dichas enfermedades. Y también, por último, tenemos lo que son los sistemas de salud, que es la mala cobertura, no hay acceso y hay pobreza.
El acceso de salud, pues sabemos que es equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de la atención médica, ya sea preventiva o curativa. Este influye mucho en el estado de salud de las personas. Y hay personas que no tienen acceso porque, digamos, viven en alguna zona rural o porque no disponen de la economía para realizarse todos los exámenes que se necesitan para mantener el control de dicha enfermedad, en este caso, pues la hipertensión arterial. Pásala, por favor. 5 minutos nos quedan. Ah, sí, ya casi acabamos. Conclusiones. Tenemos lo que son las conclusiones, ¿verdad? En este caso se puede concluir que las personas que padecen de hipertensión arterial bastante complejo porque también influye demasiado lo que es el factor genético y pues hay tratamientos farmacológicos capaces de tratar esta enfermedad, pero también en la mayoría de los casos se puede tratar, prevenir con un estilo de vida saludable. Y pues, como ya lo hemos dicho, la dieta, las actividades físicas, cambiar el ambiente en el que el individuo siempre está, ¿verdad? O sea, no mantenerse, si digamos, por ejemplo, hay relaciones o cosas así que le mantienen estrés, entonces debería alejarse de ciertas personas también. Pues también sabemos que se puede controlar la hipertensión arterial, pero se debe tener un tratamiento periódico, una evaluación periódica, porque no el individuo va a venir y va a decir, ahora no voy a ir porque pues me siento bien, porque cuando venga a ver ya va a ser muy tarde. Y también se concluyó, pasala por favor. También se concluyó que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en el mundo, teniendo una alza del 26% de la población mundial, pues con una concentración más alta en los países medios a bajos ingresos debido a la falta de atención médica capacitada para liderar con este padecimiento, así como también los factores socioeconómicos que influencian el estilo de vida de las personas. Pasala. Y tenemos lo que son las recomendaciones, ¿verdad? Asistir a chequeos médicos frecuentes y mantener la adherencia al tratamiento, practicar actividades físicas, moderar el consumo de sal y alcohol para prevenir esto, ¿verdad? Evitar el consumo de tabaco y pues ya que contribuye mucho a subir la presión arterial y seguir una dieta balanceada. O en el caso de la hipertensión arterial, hay una dieta que se llama DASH, que es específicamente para personas que padecen de esta enfermedad. Pásala. La dieta DASH es un plan alimenticio saludable que está diseñado para las personas con para las personas con hipertensión arterial. Se puede tratar con ella o también se puede prevenir, ya que incluye alimentos con un alto contenido de potasio, calcio y magnesio. Estos nutrientes pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial. La dieta limita pues alimentos que tienen un alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcares agregados y así, ¿verdad? Pásala, por favor. En ella podemos, la dieta DASH estándar limita el consumo de sodio a 2.300 miligramos por día. Esta puede reducir la cantidad todavía más si hacemos las siguientes cosas, que es utilizar especias naturales o saborizantes sin sodio en lugar de sal. Evitar el añadir sal al cocinar arroz, porque hay personas que les ponen un condimento o algo y luego le agregan más sal, ¿verdad? También escoger vegetales naturales frescos, escoger carnes de aves sin piel, pescado y cortes de carne magros, ya sean frescos o pueden ser congelados. Y lo más importante, pues que me imagino que el médico lo va a instruir bien, es que él tiene que leer las etiquetas de los alimentos y elegir los alimentos más bajos en sodio, en azúcares, que si traen azúcares no traigan más agregado, todo tiene que, o sea, tiene que ser limitado. Y pues solamente, pasarle por favor. Solamente. Muchas gracias. Muy bien, niños. Preguntas para aclarar. ¿Qué es la hipertensión arterial? Niños del grupo.
Si no Esa es saben la ni la hipertensión. definición. Sí. Ajá. ¿Y por qué me apagan la cámara? Pues si ustedes están ahorita defendiendo. Ok. La hipertensión arterial pues es una afectación frecuente de la fuerza, en que la fuerza ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Con el transcurso del tiempo, con el transcurso del tiempo, esta puede ser suficientemente alta y puede causar muchos problemas de salud graves. Así es. Entonces, recuérdense, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes, sobre todo aquí en El Salvador. Es considerada una enfermedad crónica, ¿verdad? Muchas veces, como dijeron sus compañeros, se puede controlar con dieta, con solo bajar el peso, ¿sí? Y tener una dieta adecuada. Hacer ejercicio, en otras palabras, estilo de vida saludable, se puede controlar, pero hay otras que no, ¿verdad? Acuérdense que hay varias maneras de clasificar la hipertensión, ¿sí? Depende de la escuela que estemos utilizando, pero en general la clasificamos hipertensión arterial leve, moderada, severa, grave, ¿sí? Los que tienen hipertensión arterial leve, prácticamente con dieta y ejercicio se controla. Ya las otras, ¿sí? Ya hay que agregar un medicamento. Aunque he visto muchos pacientes de que le empezamos con el tratamiento, ¿sí? Y se concientizan ellos de su enfermedad y ¿qué hacen? Cambiar el estilo de vida y con eso se le disminuye el medicamento a la mínima expresión y a muchos se les quita, ¿verdad? Entonces, por pura dieta y todo lo que quieran, puro estilo de vida saludable, se le controla mucho la hipertensión arterial, por lo menos en el caso de hipertensión arterial leve, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar de la hipertensión que quiero que les quede claro, ¿verdad? Ustedes tienen sus papás, sus abuelos, familia, tíos, ¿verdad? Y aunque sí es nutrición, todo eso, ustedes les van a preguntar y a veces me los agarran como médicos también, o me equivoco, ¿verdad? Y le hacen preguntas. Entonces, la sintomatología, ¿cuál es, Jonathan? Pues es conocido que al principio suele ser asintomático silencioso porque, no sé, en las primeras etapas no, o por no ir a hacer un chequeo no se encuentran, porque en un chequeo uno Así sabe de es. inmediato que... Vale. Fíjense. Muchas veces no sabemos o las personas no saben que son hipertensas, ¿sí? No le dan mayor sintomatología. Por eso es muy importante que cuando lleguen a la consulta tomar la presión arterial, ¿verdad? Ustedes sería bueno que aprendan, no sé si les enseñan a tomar la presión arterial también, ¿verdad? Otra cosa, a veces se presenta y tienen que cefalea, acúfenos o fosfenos, ¿qué más? Se sienten ansiosos, pero no hay una sintomatología exacta para decir esto es lo que tienen. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona o sus familiares o sus papás llegan que me duele mucho la cabeza, ustedes migraña, me duele mucho la cabeza, migraña, no hombre, mándenos a tomar la presión, ¿verdad? Saber cómo la andarán y ni cuenta se han dado. Bueno, factores de riesgo para la presión arterial. A ver, no el equipo, sino que los compañeros. Bueno, yo le voy a hacer esa y a ver si tienen alguna otra pregunta ahí, porque eso sí quiero que les quede claro. Factores de riesgo para la presión alta. Sobrepeso y sedentarismo. Sobrepeso. Tabaco.
Alcohol. tabaco, alcohol, ser sedentario, El inclusive estrés. si se fijan en las dietas, ahí dicen, bebidas alcohólicas hasta tanto, si es tanto la ganas de echarse un trago, ¿verdad? Por lo menos no les dice quítenselo de todo, sino que a cierta cantidad, nada más. Mire, ¿Qué más? y el no descansar puede ser un factor de riesgo. O sea, como dormir lo suficiente. Puede ser también el desvelo, ¿sí? Ahí entra lo que es el estilo de vida, ¿verdad? También te puede causar, porque hay cosas estresantes que puedes tener en tu vida y te sube la presión. Me han llegado muchachos de 18, 19, 20, 21 con presión alta, ¿sí? Y antecedentes familiares, y acuérdate que la genética tiene que ver mucho, generalmente padres hipertensos, hijos hipertensos, ¿verdad? Hay unos que no tienen familia hipertensa ni nada y llegamos a la conclusión que es por puro estrés, ¿verdad? Luego cuando se regularizan aquello que les está causando el estrés, se les baja la presión, ¿verdad? ¿A qué edades es más frecuente que inicia la presión arterial alta? Equipo 1. Eso puede variar de como usted acaba de decir, del estrés, pero usualmente acuérdese que mientras más va avanzando la edad, la presión sistólica y diastólica aumenta. Entonces, por eso la sistólica aislada, la hipertensión sistólica aislada es común en los pacientes con 65 años para arriba, porque por su edad ya está subiendo su presión. Sí, generalmente la presión arterial que se empieza a descubrir, lo que la persona que va a aparecer más o menos ronda ya por los 40 años. Eso no quiere decir que una persona de 30 o una de 20 se le pueda diagnosticarse la hipertensión, ¿verdad? Entonces, pero generalmente por los 40 para arriba empiezan ya con los problemas de presión alta. Bueno, ¿alguna pregunta para el grupo? ¿Quedó todo claro? Sí, todo Representantes claro. míos, Sí, todo claro, todo doctora. Todo claro. claro. Pues miren, Jonathan, Katia, María Fernanda, como está todo claro, pregúntenle ustedes a ellos. ¿Se acuerdan que me hicieron 5 preguntitas? Hagámoslo pues para ver realmente si les quedó claro. Escojan a cualquiera. O díganle así al azar la pregunta y a ver quién la contesta. Una, dos. Vaya, doctora, yo Va, quiero preguntar, vaya, hija, dale. que puedo elegir a alguien. Sí, hombre, como Eh, quieran. Está Francisco Minero. Sí Presente. está. Ah, vaya. Ahí está. Entonces, Algo te traes con el Francisco, vos, niña. entonces, ¿cuáles son algunos de los medicamentos más utilizados para tratar la hipertensión arterial? Diuréticos, inhibidores de los receptores de angiotensina 2, bloqueadores de los canales de calcio. Ok. Muy bien. ¿Otra? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la Ajá. cifra en la presión arterial que es considerada por consenso mundial indicadora del padecimiento de la hipertensión arterial? Milton. Puchica. Si no me equivoco, es 140/90. ¿Me escucharon? Sí, Perdón. Ok. puede ser así. Ahí hay mucha tela que cortar, fíjense. Por ejemplo, se dice que lo normal es 120/80, ¿verdad? Ahora, según otros estudios, en los lineamientos del Ministerio de Salud, los nuevos que para este año nos han dicho que tiene que ser menor
de 130, 90. ¿Sí? Para decir que es hipertensión arterial, ¿verdad? Pero en ese caso nos vamos a quedar con lo que dice aquí, Katy, con lo que dicen ustedes, ¿verdad? Para fines de examen. Bueno, niños, ¿estamos bien acá entonces? Como sea, salimos adelante, los felicito, expusiste muy bien, Katia, que vos tenés mayor nota en la exposición. Gracias. Gracias. Bueno, criaturas, pasemos al otro equipo, epidemiología de la diabetes, por favor. Amaya Alas, Amaya Vega, Azúcar y Bolaños. Activen sus cámaras. Buenos días, doctora. No sé si logran ver mi pantalla completa. Sí, Camila. Solo regálenme un minutito porque me está dando problemas. Permítanme. Dale, hijo, dale. Ya le he explicado yo, doctora, lo de mi cámara. Sí, yo sé, no te Vale. preocupes. Gracias. Doctora, Hola. eh, le quería preguntar si me puedo cambiar a mi celular porque fíjese de que se me está descargando el aparato que estoy usando para la clase para poder volver a entrar. Dale, Valeria. Buenos días. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología de la diabetes mellitus. Los integrantes de este equipo somos Amaya Ala, Francisco Alberto, Amaya Vega, Javier Ernesto, Azúcar García, Camila Andrea, mi persona, y Bolaños Morales, Valeria Denise. Dejo con ustedes a Francisco. Bueno. Si quieres pasarla. Vale. Iniciando con el capítulo 1, el cual empezaremos dando una breve introducción de qué es la diabetes mellitus tipo 2. Primero vamos a hablar más de qué es, vamos a profundizar más qué es la diabetes mellitus tipo 2 exactamente. Vamos a tocar puntos de citología, los conceptos, así como también las estadísticas que muestran la prevalencia y la incidencia aquí en El Salvador. Veremos también la historia de la enfermedad, sus determinantes, entre otros. En ese trabajo también realizamos una recopilación de datos para buscar informar qué es la diabetes mellitus tipo 2. Como podemos leer, es una enfermedad de impacto epidemiológico, la cual requiere que el paciente sepa y tenga un tratamiento adecuado y oportuno, que sea detectado a tiempo también, con lo que también disminuyen las complicaciones secundarias que él puede tener. Esa patología, como aquí leemos, no es suficiente conocer solo que uno la padece, sino también tratarla de manera oportuna. Y un rol como nutricionistas que tenemos es hacer que el paciente tenga conciencia sobre su salud y poderle ayudar a que él tenga un cambio no solo de su alimentación, sino también de su actividad física. Así es. Como leemos en esta parte, dice que la diabetes mellitus fue conocida como un problema médico desde hace cientos de años, no es una enfermedad que ha nacido actualmente. Leemos que se le acuñó el término diabetes para descubrir una patología que producía el exceso de orina y agregó el término mellitus, que se refiere a la miel, para referirse a la característica de ser de una orina dulce. Porque no sé si han oído que hay gente, bueno, yo por ejemplo he oído ejemplos que han contado que las personas que tienen diabetes tipo 2, cuando orinan, a veces las hormigas llegan a su orina. Es cierto. Entonces, pues hoy en la actualidad, como leemos aquí, la diabetes tiene los primeros lugares en la mortalidad y en la morbilidad en el planeta, ya que es una enfermedad que la padecen muchas personas y lo peor es que a veces no la descubren a tiempo.
Siguiente. Bueno, es el planteamiento de nuestro problema. Que, bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica. Esto se refiere a que es una enfermedad que nos va a durar toda la vida desde que la contraemos. Está desarrollada también complicaciones que son irreversibles, invalidantes y también que son mortales, que afectan altamente a la calidad de vida si no se tratan de manera adecuada. Tomando en cuenta que la diabetes es un padecimiento de alta prevalencia y dadas las complicaciones que pueden ser crónicas, como acabamos de verlo, el sistema de salud, también nosotros como nutricionistas somos indispensables para el tratamiento de estos pacientes. Siguiente. Bueno, le voy a leer los objetivos de nuestra investigación. Nuestro objetivo general fue dar a conocer de qué manera la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2 afecta la vida de las personas, los niveles de prevención y cómo su padecimiento puede variar según los determinantes que afectan a diferentes personas. Y nuestro objetivo específico fue explicar la historia de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus en general y también la diabetes mellitus tipo 2. Abordar las complicaciones y los niveles de prevención de la enfermedad, dar a conocer las estadísticas de la diabetes mellitus en la región del Bajo Lempa, de El Salvador, incluyendo la prevalencia y sus tasas, y exponer el corredor endémico de las muertes por diabetes en El Salvador. Bien, nuestra justificación fue que el conocimiento acerca de la enfermedad y sus diferentes estadísticas y en cómo afectan a la calidad de vida de las personas que la padecen, y que pues es algo necesario para comprender mejor la enfermedad y tener la capacidad de un tratamiento adecuado, ya que esta enfermedad, al ser crónica, pues nos va a durar por toda la vida. Y es importante que, como lo repetí en el punto pasado, que nosotros como nutricionistas le hagamos saber al paciente todas las complicaciones y cómo nosotros podemos ayudarle para optimizar su calidad de vida. Bueno. Vamos a hablar del capítulo 2. Vamos a hablar sobre lo que es la diabetes mellitus en general. Para hablar de esa enfermedad tenemos que recordar que es una enfermedad metabólica crónica, como lo que decía Francisco, que quiere decir que nos va a durar toda la vida. Esta enfermedad se manifiesta cuando nuestro páncreas no secreta la suficiente insulina o cuando el uso de nuestro páncreas no es el adecuado. Para hablar de la diabetes mellitus tenemos que recordar una hormona súper importante, que es la hormona de la insulina, que es la encargada de regular la concentración del monosacárido de la glucosa o de la glucosa a nivel sanguíneo, que es lo que se conoce como la glucemia. Hablar del efecto de esta enfermedad de la diabetes mellitus en el cuerpo del ser humano, una enfermedad de diabetes no controlada, es una elevación de la concentración del nivel de la glucosa en sangre, que es la hiperglucemia. Con el tiempo puede llegar a tener efectos negativos, efectos dañinos en nuestros órganos y en nuestros sistemas y sobre todo en los nervios y en los vasos sanguíneos. En el año 2014 se hizo un estudio, un 8.5 de los mayores de 18 años padecían diabetes. Entonces en el 2019, por causa de esta enfermedad, ya habían alrededor de 1.5 millones de defunciones. Los datos correspondientes del año 2012, del cual se disponen las estadísticas que son más recientes sobre esta enfermedad, ya habían otros 2.2 millones de personas que habían fallecido a causa de la consecuencia de la hiperglucemia. Entre el 2000 y el 2016 se registró un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. También con los países que son de ingresos altos, la tasa de mortalidad prematura de la diabetes mellitus por esta enfermedad bajó entre el año 2000 y el año 2010, pero volvió a subir en el año 2010 hasta el 2016. La diabetes mellitus 2 se debe a que el organismo no utiliza efectivamente o eficazmente lo que es la insulina que se produce. La mayoría de las personas que padecen este tipo de diabetes o diabetes mellitus 2 en gran medida se debe al exceso de peso y a la falta de la actividad física. Los síntomas de la diabetes mellitus 2 pueden ser bastante similares a las del tipo 1. La única diferencia es que quizás son menos intensos.
En consecuencia, a veces se puede diagnosticar muchos años después de que los síntomas se hayan ya manifestado. Generalmente se logran ver ya cuando ya han aparecido complicaciones más grandes. Tenemos lo que son las medidas de prevalencia de la diabetes mellitus 2. Este es un cuadro que va desde el año 2010 hasta el 2015 en países o en regiones como África, Europa, Sudeste Asiático, América Central y América del Sur, el Pacífico Occidental, América del Norte y del Caribe, Oriente Medio y Norte de África y a nivel mundial. Yo me quiero centrar en lo que es el nivel mundial. Quiero que se puedan dar cuenta del año 2010 al 2015. En el 2010 teníamos un total de 6.9 de prevalencia de diabetes mellitus a nivel mundial. En el 2011 7.9 y hasta el 2015 aumentó a 8.2. Con respecto a lo que es el diagnóstico y bueno, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Hay una prueba que se realiza a las personas para poder diagnosticar si padecen de esta enfermedad y generalmente la diabetes mellitus 2 se diagnostica mediante la prueba de la hemoglobina glucosilada. Esta prueba es una prueba a nivel de sangre que indica el nivel promedio de la glucosa vía sanguínea, pero la indica en los últimos o pasados 2 o 3 meses de esta persona y se interpretan de la siguiente manera. Debajo del 5.7% se le considera normal. Entre el 5.7 y el 6.4 se diagnostica como prediabetes. De 6.5 o mayor en 2 pruebas distintas se va a diagnosticar ya como una diabetes. Pero no solamente está esa prueba, sino que también se realiza el examen aleatorio de la glucosa en sangre. También tenemos lo que es el examen de glucemia en ayunas y se interpreta de la siguiente manera. Menos de los 100 miligramos por decilitros se considera normal. Entre los 100 y 125 miligramos por decilitros ya se diagnostica como una prediabetes. De los 126 miligramos por decilitros o más en dos pruebas distintas ya se diagnostica como una diabetes. El otro examen que se utiliza para diagnosticar este tipo de enfermedad es el examen de tolerancia oral a la glucosa y se interpreta menos de 140 miligramos por decilitro, se considera bastante normal. Entre 140 y 199 miligramos por decilitro se diagnostica como una prediabetes y 2000 miligramos por decilitro o más después de 2 horas diagnosticada ya se diagnostica como diabetes. Con respecto al tratamiento para controlar o prevenir lo que es la diabetes mellitus 2, incluye la alimentación saludable, y aquí es donde nosotros como nutricionistas entramos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender sobre cómo nosotros podemos prevenir lo que es la diabetes mellitus porque es bastante común e inclusive en este país es bastante común. Y el tratamiento es cómo yo le voy a indicar a mi paciente o cómo yo voy a tratar de que un paciente con diabetes se le pueda revertir los efectos crónicos que puede llegar a padecer. Y primero que nada es la alimentación saludable. Luego podemos tener lo que es la actividad física de forma regular, la pérdida de peso, si en caso tuviéramos un paciente con obesidad y aparte de tener obesidad tiene lo que es diabetes. Y también posiblemente en caso extremo los medicamentos para diabetes o el tratamiento con lo que es la insulina. Y también hay que tener lo que es un control de glucosa sanguínea casi diario para poder ver cómo el paciente tiene lo que es la glucosa en sangre. Con respecto a los síntomas de esta enfermedad, los síntomas, como yo lo decía antes, pueden ser bastante similares a los de la diabetes tipo 1. Comúnmente son menos intensos. En consecuencia, se pueden diagnosticar años después, ¿verdad? Hasta el día de ahora, este tipo de diabetes solamente se diagnosticaba en adultos, pero actualmente ya hay niños diabéticos con diabetes tipo 2 y actualmente sus cifras van aumentando. Entre estos síntomas de esta diabetes, aparecen de forma espontánea y estos incluyen la excreción excesiva de orina, lo que se conoce como poliuria, que es que van excesivamente a orinar. Tenemos lo que es la polidipsia, que es excesivamente la sed o la resequedad en la garganta, el hambre constante y en casos de que no hubiera... Esa es polifagia.
Polifagia, pues sí, es que le llamo la enfermedad de las cuantas P, se dice, Camila. ¿De las cuantas qué? Polidipsia, de las P le llamamos la sintomatología, o sea, poliuria, polidipsia, polifagia, Ay, ¿sí? ok. Vale. También en el caso de que no sea un paciente con que tenga obesidad, también se puede dar lo que es un paciente que tenga diabetes mellitus y pueda observar una pérdida de peso. Es común también los trastornos de la visión en este tipo de pacientes y el cansancio. Con respecto a las repercusiones en la salud, a medida de que la enfermedad avanza, puede afectar no solamente lo que es el peso, la visión o lo que acabamos de ver, sino que también puede llegar a afectar el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones e incluso los nervios. En este caso, los adultos con diabetes tienen 2 o 3 veces más riesgo de presentar un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular. La neuropatía diabética en los pies, junto con la reducción del flujo sanguíneo, aumenta el riesgo de presentar úlceras e infecciones que en el peor de los casos puede requerir hasta una amputación. La retinopatía diabética, que se debe a una acumulación de lesiones en los capilares de la retina, como ya lo veíamos que también afectaba lo que es la vista, es una causa importante de la ceguera, en el cual el 2.6 de los casos son de ceguera por lo que es la diabetes. Y la diabetes es una de las principales causas de la insuficiencia renal. Vamos a hablar también lo que es la historia natural de la diabetes. La diabetes mellitus, perdón, es una enfermedad de presentación muy diversa, con alteraciones que son bastante genéticas, que definen la edad de su aparición clínica y su importancia relativa. En este caso, la historia natural de la diabetes mellitus del adulto se va a caracterizar por ser poligénica, con una progresiva disminución de la secreción de la insulina, que va asociada a la alteración paulatina del control de la glicemia. La alteración de la enfermedad es bastante gradual y en el metabolismo de la glucosa, mediado por la insulina durante la cifra media de la glicemia se desplaza hacia arriba con los sujetos obesos, que está alterada y paralelamente se elevan los niveles de insulina conforme a la evolución de la enfermedad. Con respecto a lo que es la prevención, en cuanto a la realización de las acciones que previenen o detectan esta enfermedad oportunamente, tenemos lo que son la realización de las complicaciones crónicas de la diabetes. La revisión de los pies fue registrada en un total de 14.6 de los casos, la revisión oftalmológica de 8.6% y la función renal del 9.1%. No hubo diferencias por los sexos, ¿verdad? Fueron iguales. La prescripción de la aspirina se hizo en pacientes en un total de 4.9 y por último el porcentaje de las personas de 60 o más que refirieron haber recibido la vacuna del neumococo, 58.3 para ser exactos, toxoide tetánico, del 76.6 y la vacuna de la influenza del 66.6 fue menor a lo esperado, en particular para la vacuna del neumococo. Bueno, hoy veremos los determinantes de la salud bueno, los que afectan a la diabetes mellitus tipo 2. Primero vamos a ver qué es un determinante de la salud, que según la Organización Mundial de la Salud, eso lo define como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Aquí podemos ver, yo le diré, porque en la presentación no se ven todos, pero iremos diciendo los determinantes de la salud en cómo afectan con la diabetes. Por ejemplo, y esos son uno de los principales, como el nivel de ingreso que podemos ver aquí en la presentación. Aquí dice que numerosos estudios han señalado que la relación que existe entre la diabetes mellitus tipo 2 y el nivel de ingreso. Y pues como podemos ver, lo más cercano que tenemos a comer algo barato es la comida rápida. Y pues comer comida rápida. Y aparte que tenemos una sociedad en la que
bueno, se promueve mucho el consumo de comida rápida, porque si pueden ver en sus dispositivos, ya sea en Facebook, Instagram. Francisco, Ujú. una pregunta. Sí. Para aclarar, el nivel de ingreso, ¿en qué determinante de la salud estamos hablando? Porque acuérdate que siempre aquí utilizamos lo que son los determinantes de la salud en base a la LONDE, ¿sí? Entonces hablamos de el estilo de económico. vida. Pues sí, no, estilo de vida tenemos. ¿Cuál es el otro? Accesibilidad a los servicios de salud, genética y medio ambiente. Esos son los 4. Entonces, el nivel de ingreso, por ejemplo, que me estás hablando, ¿en cuál de esas determinantes se ubica? ¿Camila o Katia? Sería estilo de vida. Se podría meter en lo que es estilo de vida hasta cierto punto, porque claro, si tiene poca accesibilidad, pues el nivel de ingreso, a lo que más tendemos nosotros a comprar, sobre todo en nuestros países, ¿qué es lo que más consumimos? Ustedes como nutricionistas lo saben también. ¿Qué es? ¿Y por qué? Los carbohidratos, niños, es más barato, les da más sensación de llenura, ¿o no? Sí, ¿O me es equivoco? Entonces, algo que... un albañil o los que trabajan en construcción, 4 tortillas, frijoles, arroz, eso es lo que comen. Sí, Un es algo pedazo que de queso. nuestra sociedad y más que todo aquí en El Salvador se ve que la gente tiende a mezclar. Bueno, hay gente que come solo carbohidratos en una comida, ¿verdad? Así es, porque es más barato y se llenan, ¿verdad? Sí, Es lo es. mismo que están trabajando y se van a comer que una zanahoria, qué sé yo. O sea, bueno, seguí. Bueno, como le dije, lo de la comida rápida en lo que estaba. Y bueno, también el educacional, que es la relación que hay entre la diabetes y el nivel de educación de cada persona, que como podemos ver está influenciada de buena medida por la obesidad. La educación contribuye también a la elección de estilos de vida y comportamientos que son favorables para nuestra salud, así como el acceso a mejores oportunidades que tenemos que pueden proteger o sea, la educación que tenemos hacia la enfermedad puede hacer que nosotros tengamos la prevención hacia ella, ¿verdad? También la ocupación influye, que es la posición de cada individuo dentro de una estructura social, lo que lo que contribuye a protegerlo de determinados riesgos laborales. Le facilitan el acceso a los recursos sanitarios que también producen diferentes niveles de estrés, ya sea psicológico o físico, ¿verdad? Y que pueden influir también en el comportamiento y la adopción de estilos de vida saludables. Por ejemplo, como usted dio el ejemplo de los albañiles. Un albañil primeramente, no siempre tiene tiempo de comer, ¿verdad? Y segundo, que va a optar por lo más barato y que lo llene más. Entonces, como usted dijo el ejemplo de que se comen 4 o 5 tortillas con un pedacito de queso y una Coca-Cola, por ejemplo. También la accesibilidad que cada persona tiene a los servicios de salud. Si no se dispone a un buen servicio de salud, o esos servicios de salud a los que uno puede optar son deficientes, independientemente del nivel que uno tenga, ya sea económico o de educación, puede también repercutir en cómo nosotros podamos llevar la enfermedad. Y, y no solo con la diabetes, sino que con un montón de enfermedades. Y también las dietas hipercalóricas, que en nuestra cultura, pues es muy común ver que la gente come comida chatarra y que aparte que estamos plagados de publicidad de comida chatarra. Y pues eso al fin y al cabo, al fin del día, tenemos un consumo hipercalórico de calorías diarias, que al final nos promueve la obesidad y todas las enfermedades como la de diabetes que están asociadas a ella. Bien. También teníamos otro factor, otro determinante de la salud, que en este caso es la inactividad física, como ya se venía mencionando, y que es un factor que ayuda a revertir el aumento de las personas con diabetes mellitus.
es el factor o la promoción del ejercicio físico como una práctica social cotidiana. En este caso, no solamente en la población adulta, sino también en la población juvenil, porque el sedentarismo, como ya lo veníamos hablando, constituye un factor de riesgo importante en el cual es la aparición de la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Encontrábamos un determinante de la salud que a mí me llamó bastante la atención, que es la creencia sobre la belleza y la salud en lo que es la sociedad del día de ahora. Y se ha heredado, perdón, la creencia de que el hecho de un sinónimo de belleza o de salud tiene que predisponer sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿ve? Entonces, ese artículo que nosotros encontrábamos hablaba y decía de que, de hecho, la creencia sobre la belleza y la salud es uno de los factores de riesgo que más se asocia con la diabetes mellitus tipo 2. Luego tenemos lo que es el género, que se ha observado una mayor frecuencia de diabetes mellitus en lo que somos el sexo femenino, lo cual está vinculado con los aspectos culturales, los bajos ingresos, que son una consecuencia de las desventajas sociales, ¿verdad? Que todavía se encuentran, nos encontramos expuestas varias de las mujeres en muchas regiones del mundo. También tenemos por último como determinante de la salud, a pesar de que no se mira aquí en diapositiva, la funcionalidad familiar, el apoyo familiar, ¿verdad? En el cual repercute la familia en el apoyo de esta enfermedad, su evolución y su desenlace, de la manera que constituye un elemento bastante fundamental para poder desarrollar las conductas de la salud y el autocuidado en el caso del paciente enfermo, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es esta tabla de la diabetes mellitus en la región del Bajo Lempa, en El Salvador según la edad, ¿verdad? Tenemos lo que es la glucemia. Espérame, Camila, espérame una pregunta. ¿Y es hereditaria esta enfermedad? Puede ser hereditaria. Ay, ¿por qué no la mencionas? Generalmente, hijos de padres que son diabéticos a la larga van a desarrollar diabetes, ¿verdad? Pues sí. Ok, tenemos lo que es ese cuadro de la diabetes mellitus en la región bajo del Lempa, en El Salvador según edad, ¿verdad? Tenemos la edad categorizada de 41 o más, 186 diabéticos, no diabéticos 249, que nos da un total de 435. De 18 a 40 años, 112 fueron diabéticos, 588 no fueron diabéticos y en el total 700 personas. Con respecto a la fórmula de prevalencia, que es el número de casos existentes y nuevos con la enfermedad en un momento dado entre el total de la población en ese momento por 100. La prevalencia mayores de 41 años de edad, que serían 186 entre 435%, dio total un resultado de 42.7. La prevalencia de las personas que estaban entre 18 y 40 años de edad, 102 entre 70%, un total de 16%. Eso quiere decir que existe una mayor prevalencia de diabetes en las personas mayores de 41 años de edad, con el 42.7%, que en las personas entre los 18 y los 40 años de edad, que dieron un total de 16%. Con respecto al ¿A qué edad se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2, me dijeron? ¿Cómo, perdón? La diabetes mellitus 2, ¿a qué edad se desarrolla más frecuentemente? Mayores de 40 años. Que se dice de 40, ajá, del mayor de 40, 45 años es donde normalmente se puede llegar a desarrollar. Va, sigan. Tenemos lo del riesgo absoluto, que, bueno, la fórmula la conocemos, número de casos nuevos entre la población susceptible. El riesgo absoluto de padecer diabetes es de 26. Es que yo no entiendo por qué hicieron eso. Y mejor se lo digo para todos. O sea, a esas alturas ya no me tienen que estar poniendo las tablas, cómo sacaron el riesgo y que no sé qué más. Yo ni les pido que saquen el riesgo. No sé por qué hacen eso. En fin, el corredor endémico, solo me van a poner la tabla o el esquema como que lo hallaron. Y la verdad es que no sé por qué han hecho eso ustedes, pero bueno. Sí. Fran. Pues voy a explicar
Aplicar el corredor endémico. Bien, para obtener primero los datos de esa tabla, pues agrupamos las muertes de cada año, ¿verdad? Como puede ver, desde 2016 hasta 2020, dando un total de 3.397 muertes, lo cual ya sacamos la media, ¿verdad? Y son 679 muertes. Como aquí podemos ver, X menos media, que sería el número del 2016, por ejemplo. Solo poner los datos. Pues, ya si quieres seguir. cómo le salió, eso ya se supone que lo saben, y si no lo aprendieron, bien, con malos suerte. ahí está, bye. Aquí podemos ver ya la gráfica más explicada, que usted tiene razón, que pues eso es lo que uno entiende al final, no los datos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que se divide en zona de éxito, en zona de seguridad, que nosotros tendemos a creer que zona de seguridad es una zona buena, ¿verdad? Pero esa zona de seguridad sería mejor una zona ya de preocupación, la zona de alarma y la zona epidémica. Y El Salvador se ha mantenido en los años que investigamos fluctuando siempre en la zona de alarma. Como podemos ver en el 2016, con las 600 muertes que hemos tenido, y ha ido subiendo, bajando, pero nunca ha bajado de la zona de alarma. Como podemos ver al final, tiende a decaer, pero es porque los datos están no están completos en ese año, sino que están hasta ¿cuándo era? Creo que están hasta el 2020, en junio, donde podemos ver que hubo un desnivel de casos, de muertes, perdón, pero no fue porque haya mejorado, sino que porque las estadísticas pues hasta ahí llegan. Vaya, Milton, dejémoslo así, pero una cosa, ¿y no se acuerdan que el corredor endémico se hace en base a morbilidad, a enfermedades, no en base a muerte? O sea, a mí lo que me interesa, como médico y ustedes como personas, es, sí está bien, muerte, lo que quieran, pero generalmente el corredor endémico, y se los expliqué millones de veces, ¿sí? Que se hace en base a la incidencia de la enfermedad, ya sea por mes, por año. Entonces, si estamos hablando de diabetes mellitus, entonces lo hubieran hecho cómo se está comportando la enfermedad en estos años, del 2016 a 2020. O sea, como curiosidad, ¿cuántas muertes han habido? Pues no es ni necesario hacer un corredor endémico. ¿Para qué? Con solo ver las cifras de cuántos han habido, bueno, hay algo que hacer, pero tenemos que hacer más medidas preventivas. Eso va para los demás también. ¿Me explico? ¿Sí, doctora? ¿No, doctora? Va. Sí, doctora. Bueno, ya como conclusión que tenemos en nuestro trabajo, pues aquí podemos leer que la diabetes mellitus es una enfermedad de alta prevalencia, que en caso de no ser tratada correctamente o diagnosticada de manera temprana, puede generar grandes complicaciones a la salud de las personas que la padecen, afectando sus órganos y aumentando el riesgo de muerte por diversos problemas fisiológicos desencadenados a raíz de la hiperglucemia. También, pues, que existen condiciones o determinantes que se relacionan con la diabetes y están asociados al desarrollo de esta enfermedad, como les mencioné antes, que es la dificultad de tener acceso a la salud pública o la privada, o la calidad de la salud pública y la privada. Ya también puede determinarlo el ingreso económico de las personas y otros factores. El desconocimiento también, o el nivel de educación de cada persona, y cómo esa persona tiende a tener la iniciativa de tener una vida saludable, lo cual en nuestro país pues estamos muy mal en ese aspecto. Y bueno, y también podemos ver que las creencias, como estábamos hablando, de que la gente cree que porque un niño o una niña o un adulto se vea rellenito, se vea, ¿cómo decir? Con un alto peso, ¿verdad? Creen que eso es indicio de ser saludable, ¿verdad? Y debería ser algo que deberíamos de cambiar en nuestra sociedad. Y por último, pues los datos que le mostramos. Eso sería todo. Vaya,
Pásenme la primera diapositiva. Quiero ver una cosa, quiero fijarme en una cosa. Pásenme. Vale. Introducción, justificación, dale objetivos. No sé para qué pone capítulo 1, entonces dar a conocer, explicar la historia, justificar, trate, va. Siguiente. Dale. Dale. Vaya, hablan que es la diabetes mellitus 2. Pues sí, pero ahí primero tenían que hablar ustedes y se les dijo. Pero yo no sé, no me ponen atención. Me tendrían que poner por lo menos hablar generalidades de la diabetes y cómo se clasifica, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación de la diabetes, niños? De ahí solo Tipo tenían 1 que y tipo hablarme 2. de la 2. Mentira. La clasificación de la diabetes de lo que investigamos fue diabetes tipo 1, tipo 2. También estaba... La gestacional. exacto, Así esa es es. Entonces ustedes tenían que la ver, la diabetes es el exceso de, bueno, lo que quiere de azúcar, lo que porque no se puede, porque el páncreas, o sea, la fisiología, a grosso modo. Luego, la diabetes es clasificada en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. ¿Sí? Diabetes tipo 1 es aquella que se da más frecuente en niños, jóvenes, sí se debe a esto, pero así, ay, perdón que me ha activado la cámara, a grosso modo, ¿me explico? Luego, la diabetes gestacional es la que se le da a la embarazada en pues sí, en una mujer en estado de gravidez y estos son cuando una glicemia está de tanto a tanto, se puede considerar diabetes gestacional. Y luego ya entran a su tema, diabetes mellitus 2. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es la etiología? ¿Sí? Luego, factores predisponentes, ¿dónde están? ¿Hay herencia? ¿No hay herencia? ¿Qué dieta pueden llevar las personas? El diagnóstico, está bien. Medicamentos, hay tratamiento no farmacológico y farmacológico. ¿Cuál es el farmacológico? Solo mencionado. Yo no necesito porque ustedes no son médicos, pero por lo menos que lo conozcan. Y el no farmacológico, ¿qué recomiendan? Vea, ustedes como nutricionistas, no, hombre, si ahí tenían ustedes para hablar una maravilla. ¿Sí? Luego, historia natural de la enfermedad, si es que se podía, la encontraron. Entonces, que sí hay, la ponen. ¿Sí? Corredor endémico, si habían datos, incluso ya hay hasta unos hechos, y yo lo que eso necesito es que, o ya saben ustedes cómo se hacen. Entonces, si no hay hechos, porque a veces hay ejemplos en internet de cómo ha ido evolucionando en el país, a nivel latinoamericano, todo eso, cómo está a nivel mundial la diabetes. ¿Me explico? Determinantes, ya saben cómo se ponen. Luego, alguna dieta o algo que ustedes recomienden, los tipos de comida, así como la hipertensión, que hasta me pusieron la dieta DASH, este es el plato, así más o menos, y ahí donde ustedes quiero que apliquen lo que han aprendido, ¿sí? A lo de ustedes, ¿sí? Conclusiones, como dijeron ustedes, recomendación. Cambio. O sea, no les estoy diciendo que está mal, pero hubiera estado mejor. ¿Me explico? Tampoco les estoy diciendo que los voy a calificar mal, porque son los primeros grupos. Pero estos temas y todo eso estaban desde hace más de un mes, están con estos temas. Y a última hora ustedes me sacan carrera a mí y ustedes me alcanzan. Ese es el problema, dejar todo a última hora.
¿Estamos? Ahora, Sí, doctor. equipo, listos, y a ver, los compañeros, ¿alguna duda? Por favor, pregúntenselo a ellos y yo también les respondo. Antes de eso, solo les quiero decir algo que para mí es muy importante, porque, o sea, yo lo veo a ustedes, pues si son jóvenes, lo que quieran. Ustedes tienen a sus familias, tienen a sus papás, tienen a sus abuelitos, y no me van a decir que no hay diabetes en su familia. Más de algunos de ustedes tienen familias diabéticas, ¿sí? Entonces, algo que siempre hay que cuidar, sí, en las consultas son los niveles de azúcar. Se hacen los chequeos mensuales, ¿verdad? Nos llevan la glicemia y también el tratamiento está, el que damos nosotros como médicos y también lo enviamos a ustedes, ¿sí? Como nutricionistas, para que le ayuden con enseñarles a cómo comer, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es el cuidado de los pies, ¿sí? Porque por el exceso de glucosa en sangre, pierden los pacientes la sensibilidad, ¿sí? Entonces se golpean y no sienten absolutamente nada. Y cuando se vienen a fijar los pies, andan unas grandes llagas, úlceras, se les necrosa y pierden los deditos. Entonces, por favor, les digo a ustedes que tienen sus papás y que sepan que son diabéticos, entonces que tengan cuidado en los pies. ¿Sí? A ver, Julián, ¿qué me querías decir? Había tenido una duda, quería saber por qué a las personas diabéticas les cuesta curarse las heridas. A ver, equipo, respondan. Porque por la hiperglucemia daña los nervios y también daña los vasos. Entonces hay menos flujo de sangre y eso se da más que nada en los pies, como estaba diciendo, que el flujo de sangre se limita, entonces eso es lo que hace que no se pueda curar. Sí, en parte, pero hay otra razón. Que el azúcar, ya han oído ustedes ya llevaron, ¿cómo se llama esa materia? Bueno, pero para estudios bacteriológicos, ¿sí? Hay varios métodos para ver crecer bacterias. En este caso tenemos uno que se llama agar sangre, ¿verdad? Que no es más es un método en que se ve el crecimiento bacteriológico en una prueba química y que se ocupa sangre, pero también se les agrega azúcar. Entonces, el azúcar les permite el crecimiento bacteriano exagerado. ¿Me explico? Entonces, somos como con el azúcar en la piel, en el cuerpo, entonces el microorganismo tiende a vivir más. ¿Por qué? Porque se está nutriendo prácticamente del azúcar que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en la sangre. Entonces prolifera más y crece. Entonces ahí es donde, pues, aparte que pierde la sensibilidad, cuesta quitar muchísimo, ¿sí? Las infecciones, ¿verdad? Por eso es que a veces hace esas grandes llagas de los señores, hay que estar curándolos, ¿sí? Dándoles diversos antibióticos, por lo mismo que han dicho ustedes y que les cuento yo. ¿Quedó claro, Julián? Sí, sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta al equipo? No. ¿Y ustedes hicieron preguntas, niños? No, pero puedo hacer Tampoco. ahorita. Perfecto, había preguntar así al pleno, a ver si comprendieron. Vaya,
en general, ¿qué es lo que hace la diabetes mellitus de tipo 2? ¿Cómo que hace? ¿Estructurar mejor la pregunta? ¿Qué es lo que hace que sea clasificada diabetes mellitus tipo 2? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2? Sí. Que tienen los niveles de azúcar en sangre demasiado altos. En los dos tipos hay eso. Los niveles de glucosa. Insulino dependiente y insulino no dependiente. Así es. Tipo 1, así es, ¿verdad, Javier, o me equivoco? Sí, el tipo 1 no genera insulina, el páncreas. Y en el tipo 2 no se usa bien por los receptores que generan una resistencia. Así es. Acuérdense, y esa es otra cosa del tratamiento. Tipo 1 son insulino dependientes. Tipo 2 se puede controlar con diabetes, perdón, se puede controlar con dieta y con hipoglicemiantes orales, ¿sí? Ahora, hay casos en que un diabético tipo 2 ya no es por demás, no le hace efecto los hipoglicemiantes orales y le damos al tope, ¿verdad? Y no cede. Entonces, estas personas son candidatas a utilizar insulina, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Todo claro? Ay, no. Va, pues Javier, aquí quedamos entonces, equipo 2 de diabetes, muy bien. Creo que ya aclaramos más o menos los puntos que necesitaba que aclarar.